tocó, en realidad creo que si me pasara eso no me agradaría. No estamos haciendo una cosa de elecciones, estamos diciendo qué pasaría si hacemos jugar la cabeza un poco. ¿Qué pasaría, no? No sé. Bueno. No sé. Bueno, vamos a presentar a nuestro muy bien. columnista, a nuestro compañero, el doctor Jorge Croce. Giorgio Croce. George Croce, que nos va a hablar. Caro Giorgio, ¿cómo estás? Y está bueno el tema, muy bueno. ¿no? La lepra. De San Lázaro y los lazaretos al hospital Baldomero Somer. ¿Qué cosa esto de los leprosos, no? Sí, no sé, yo hoy lo asocio con Che Guevara. Son los leprosos, son los de... Me acuerdo de la historia. Me acuerdo de la historia. Son los de News, sí, ¿no? Pero hay una historia que está relacionada con la enfermedad, claro. Con un evento solidario que hubo, algo así. Pero bueno, no sé si Jorge lo tendrá eso. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Hola, Donato. Hola, ¿cómo va, Jorge? Todo bien, todo bien. Sí, Miriam, en 1925 se hizo en Rosario, se pretendió hacer un partido a beneficio del Patronato del Leproso de Rosario, en el cual participó el News All Boys y Rosario Central, el otro equipo de Rosario, lo denominamos Grande de Rosario, no quiso participar y de allí provino el apodo de los dos. El apodo tanto de canalla como el que no quiso participar, como el de leproso al que participó. Bueno. De ahí proviene el argot de los equipos rosarinos. Hablábamos de San Lázaro, ¿no? Y hablábamos de la lepra y de la historia de la lepra. Y todo tiene que ver con todo. Habitualmente, históricamente, la lepra se conoció como la enfermedad o el mal de San Lázaro, por aquel personaje bíblico del Nuevo Testamento, Lázaro de Betania, el mismo del que Jesucristo resucitó, el de levántate y anda. A partir de ese momento, bueno, en la Baja Edad Media se empezó a llamar a los leprosos de esa forma, como lazarinos. Y también tiene mucho que ver esto, la posterior creación de esos centros de ostracismo y reclusión que se llamaban lazaretos. Varias veces hablamos aquí, cuando hablamos de la tuberculosis, y hablamos de la viruela y de otros tipos de epidemias y enfermedades, de la creación de lazaretos. Bueno, el lazareto proviene de San Lázaro, de Lázaro, que a su vez proviene de los lugares de encierro y ostracismo donde estaban los leprosos. ¿Sí? El problema es que obviamente todo esto supervisado por la Iglesia Católica, y también voy a colación a lo que vos decías al principio del programa en la columna de Donato sobre la concepción que tenía la Iglesia acerca del aborto, ¿no? Y Jorge, perdóname, discúlpame la pregunta, la interrupción. ¿Quién me interrumpió en la columna? Se interrumpió no. Era enriqueció con un concepto acerca de la sexualidad y cómo la Iglesia... No, está bien, de acuerdo, ok. No, me pareció que estabas mencionando... Fue una gran columna con una fuerte y clara posición política, con el agregado y valor... Pero a él le gusta, él es muy así, pero después quiere hacer callar a las mujeres. No, por supuesto. Levantar la voz. Con besos. No sé. Mejor forma de callar a una mujer es con un beso. Qué machista. Como un beso, me parece una cosa enamorada, me parece muy lindo. Peor sería otra cosa, digamos, No sé, bueno, siga con la columna, Jorge, por favor. Volviendo al tema y vinculando con el tema de la Iglesia, el problema que tuvo la Iglesia en la Edad Media era vincular su concepción moral acerca de la caridad a los enfermos con el ostracismo y el encierro que tenían que darle a los que padecían la enfermedad de San Lázaro. Y se le ocurrió tener la idea de la concepción ética de que en realidad los leprosos eran personas a las cuales Dios los había redimido en vida y tenían que pasar su purgatorio en la tierra. Por lo tanto, esos lazaretos eran los purgatorios donde los leprosos tenían que pasar el resto de su vida. Esta concepción, que era más oscura, Baja Edad Media, llegó a América, con los españoles obviamente, y hablando acá de Argentina, antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, hay un bando del gobernador del Río de la Plata, Francisco de Bucareli, donde daba 48 horas
para que se vaya de la ciudad todo aquel enfermo del mal de San Lázaro. O sea, directamente los echaba. ¿A dónde, no? Los echaba, de que se fueran de la ciudad. La nave de los locos, más o menos. Exactamente, este es el primer registro que tenemos acá, en estas tierras, sobre la enfermedad de San Lázaro, sobre los leprosos, es ese bando de Bucareli. 2 años o 3 años después, ya con la creación del virreinato y el virrey Arredondo, aparece aquí el primer médico que toma de una manera más o menos seria el tema, que es el médico gallego, Manuel Rodríguez, donde le indica al virrey Arredondo, a través del protomedicato, la creación de los lazaretos, que se ubican generalmente en la zona de la Junta de Carcarañá, en la zona de Santa Fe y Rosario, que históricamente y hasta estos momentos es una de las zonas donde mayor incidencia de la enfermedad hay en Argentina. Este sistema de lazaretos creado por el protomedicato, aunque parezca mentira, sigue hasta 1864, donde aparece lo que apareció cuando hablamos en la época del tema de la locura y de la insanía, que son las sociedades de beneficencia. Esto es, el Estado dejaba en manos de sociedades patricias, es decir, sociedades de beneficencia, el tratamiento de los leprosos. Este mismo sistema se da hasta 1906. En 1906 se realiza la primera conferencia sobre lepra en Argentina, que saca unas conclusiones que son elevadas al Congreso. ¿Sabes cuánto tiempo te tardó para sancionar esa ley? 20 años. 20 años. Lo que Penélope estuvo esperando. Exactamente, 20 años. En 1927 se sanciona esa ley que se llamó y se conoce como ley Averasturi, porque fue el doctor Maximiliano Averasturi su impulsor. En esa ley, ¿sabes cuánto tiempo más tardó en reglamentarse y llevarse a cabo la formación de los primeros, no ya llamados lazaretos, sino colonias sanitarias? 15 años más, recién en 1941. ¿Por qué? Porque en cada lugar donde se disponía la construcción de uno de ellos, los prejuicios, no solamente de los políticos locales, sino de la población, hacía que se abortaran. O sea, hablando claramente, la gente no quería tener a los enfermos de lepra ni siquiera a pocos kilómetros. Claro, en 1941 se crea el que hoy es el Hospital Baldomero Sommer, en ese momento Colonia Sanidad Buenos Aires, que queda en General Rodríguez, en la ruta 24, en un lugar que era realmente un desierto. Yo después voy a subir algunos artículos del Diario de la Nación, un día de inauguración, donde describía la forma que había que entrar y decía que era casi imposible llegar ahí los días de lluvia. Y este tipo de colonias era como una especie de ciudad en pequeño. Tenía su iglesia, tenía su plaza, tenía su calle, tenía su carnicería, tenía sus talleres. Con lo cual, el enfermo de lepra que llegaba allí quedaba como viviendo en una pequeña ciudad y de ahí no podía salir. Qué increíble, ¿no? Claro, no ha pasado tanto tiempo tampoco. Claro, recién 2 años después, con el tratamiento de la aparición de las sulfonas, esto que algo así como que ya el aislamiento podría llegar a ser químico y no social, se empezó a abrir este sistema. Pero esta ley que hablamos, que era la ley Averasturi de 1927, estuvo vigente hasta 1983. A partir de ese momento se empezó a abrir el sistema de los enfermos de lepra en Argentina, teniendo como referencia casi única en este momento el Hospital Baldomero Sommer, aquella colonia sanitaria de Buenos Aires que se inauguró en la época del presidente Ortiz en 1941. Esto te da la pauta de cómo aquella idea de la Edad Media de la Iglesia llegó, más allá de las vicisitudes y de las formas que se fue modificando, obviamente por el pensamiento a través de los años, llegó hasta casi la década del 80 del siglo XX, aquí en Argentina. ¿Sí? Esto es lo importante y lo rescatable. Y también lo rescatable es ver cómo aquellas enfermedades que la sociedad trata de soslayar, como es la insanía, como es la locura, y en este caso la lepra, el Estado, históricamente, trató de tercerizar en manos de sociedades de beneficencia. ¿Sí? Se dieron casos muy parecidos en las dos tipos de enfermedades. Muchas gracias, Jorge, estuvo muy interesante la columna de hoy. Por favor. Que uno toca de oído un poco de estos temas, pero está bueno tener un contexto histórico, ¿no? Por favor, muchas gracias, Miriam. Un abrazo, Donato.
Hasta luego. Bueno, hablábamos de la historia de la lepra aquí en nuestro país con Jorge Croce. Presenta.